Estamos de regreso en Lo que pasó en salud, ya con nuestra invitada central del día de hoy, la doctora Madeline Ceballos. Con ella vamos a estar tratando temas interesantes relacionados a la salud de nuestros pulmones. Bienvenida, doctora Madeline. Muchísimas gracias. Encantada de acompañarlos en este día. Para nosotros es un placer el poder tenerle por aquí. Le agradecemos que haya aceptado la invitación a nuestro espacio. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, Madeline, ustedes, los neumólogos, son los médicos de la semana. Ah, sí. Ay, caramba. Están guisando mucho con el COVID. Me huele a un ganchito que viene por ahí. Ay, con caramba. el COVID. ¿Qué puede decirle usted rápido así a la ciudadanía? Sí hay un aumento definitivamente de los casos de COVID. Me voy a mantener al margen de las declaraciones de la Sociedad de Neumología, donde se emitió un comunicado externando que realmente se está viendo un aumento de los casos de COVID, de influenza, de virus sincitial respiratorio y demás. Es una realidad. Entonces eso es un problema, doctora, porque ahora anda todo el mundo y la gente dice, tengo la gripe mala que anda, pero ya la gente no se hace pruebas, ya la gente no va en busca de atención, la gente se trata en casa y anda en la calle sin mascarillas, anda conglomerado y entonces el problema se agrava. Bueno, la idea no es alarmar la población, no estamos en estado de emergencia, no estamos todavía en este caos de la anterior pandemia, del hacinamiento y todo lo demás, no hemos llegado ahí. Vamos a decir que realmente se emitió una alerta porque la realidad es que en la consulta de neumología se ha evidenciado que realmente de 10 pacientes, al menos 1 y 2 ya están positivos para COVID-19. Pero afortunadamente son casos leves, son casos que pasan por una gripe, por un resfriado común. A veces salen positivos en la prueba porque lo hacemos protocolarmente, se indica porque hay que hacerlo. Claro. Pero muchos de los casos son habitualmente sencillos, son leves por demás, que es lo más importante. No instamos con esto a que la población baje la guardia y descuidemos nuestra salud. Nunca debemos confiarnos ante cualquier sintomatología, siempre hay que buscar ayuda, hay que ir al médico, hay que consultarse, pero no es para alarmar la población. No estamos en estado de emergencia, solo tenemos un aumento de los casos de COVID, hay que prevenir, tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que continuemos pues propagando la infección y de esta forma nuevamente vuelve a aumentar la mortalidad a la cual se asoció recientemente. Entonces, ya sabemos que hay un aumento de COVID. ¿Cuáles son los virus que están circulando en este momento en República Dominicana? Tenemos polvo de Sahara, días de lluvia y eso hace que se incrementen los virus. Entonces, háblenos un poco de esto para que la gente quede orientada en este sentido. Así mismo, tal cual como lo acabas de definir. El cambio climático siempre va a tener efectos en la salud de los seres humanos. Tenemos baja irradiación solar, tenemos ahora la temporada ciclónica desde el día 1 de junio, que iniciamos la temporada de huracanes, cambio atmosférico, fenómenos climáticos, polvo de Sahara, pero también estamos en la temporada, en la estación de primavera. Y con ella pues afloran todos los cuadros alérgicos, dermatitis atópica, conjuntivitis alérgica, asma alérgico, rinitis alérgica también por demás. Tenemos redistribución del polvo, del polen, de las esporas, el polvo del Sahara y ahora que nomás también la temporada ciclónica. Es una serie de factores ahí que convergen entre sí para propiciar todas las condiciones que sean necesarias para que florezcan estas afecciones, sobre todo virales. Como bien sabemos, el sol juega un papel que es protector en cuanto a las afecciones que son virales sobre todo. Los virus, cuando inciden en ellos la radiación de los rayos ultravioletas, pueden quedar inertes en el suelo y esto limita la transmisibilidad de los mismos de una persona a otra. En este clima, tenemos ahora un clima que está un poquito más baja la temperatura, con un aumento de la concentración de vapor de aire y por ende de humedad. Esto favorece que se multipliquen las afecciones virales. Y dentro de ellas tenemos el COVID-19, sobre todo la variante Omicron con sus diferentes subvariantes, dentro de ellas XBB 1.5, XBB1, XBB 1.9, son múltiples que están ya circulando en República Dominicana. También la influenza, sobre todo influenza A, H3N2, A, H1N1. Tenemos también parainfluenza, no se menciona mucho, pero también tenemos casos de parainfluenza, afección por metaneumovirus, por adenovirus y otros coronavirus distintos al COVID-19.
Pero si el problema es viral, ¿verdad? Esto con una vacunita se resuelve. ¿Existen vacunas para ello? Para todos esos virus, no, no existen lamentablemente y en nuestro país no tenemos tampoco vacuna bivalente, por ende la población realmente no está vacunada contra todas las subvariantes que hay hasta ahora para COVID-19. Entonces la verdad es que son demasiadas afecciones virales, pero lo importante es que debemos de notar que son afecciones virales con cuadros leves. No debemos alarmarnos porque están ahí, pero realmente son cuadros que pasan en muchos casos inadvertidos. Entonces, justamente en eso que acaba de apuntar, son muchas afecciones virales. ¿Cómo yo puedo diferenciar en cuanto a síntomas entre una afección viral y otra? El cuadro es muy variable, es muy inespecífico. No tenemos una clínica como tal, por ejemplo, para la influenza que va a debutar de esta u otra forma. Es muy variable. Y en tema de pulmón, de vías aéreas, todo se puede confundir, porque todo lo que afecta el pulmón puede debutar con tos. Evidentemente también el paciente puede progresar a tener disnea, que es el síntoma más alarmante en neumología, pero tenemos cuadros de tos, puede haber fiebre, puede haber malestar general, cefalea, que es dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. Es decir, que es un cuadro muy inespecífico, pero lo importante es buscar ayuda, porque no es solamente el cuadro clínico, es saber cuál es la afección viral que está predominando en este paciente, identificarla y de esta forma poder dirigir el tratamiento. Doctora, ¿hay alguna diferencia en el impacto que produzcan estos virus, así es adulto joven, niño o una persona envejeciente? Claro, siempre hablamos de los grupos con mayor riesgo o con mayor estado de, bueno, pues de ser personas vulnerables a que puedan pues evolucionar tórpidamente. Dentro de este grupo de pacientes tenemos los pacientes envejecientes, 65 años o más, ya es un paciente que tiene condición de riesgo para desarrollar una neumonía o que su cuadro se pueda complicar también eventualmente. Tenemos las pacientes que están embarazadas, los niños, sobre todo si tienen menos de 6 años, pacientes que tienen enfermedades de base, enfermedades subyacentes como hipertensión arterial, asma, enfermedades pulmonares ya conocidas, cáncer, estados de inmunosupresión de cualquier tipo, falsémicos. Son pacientes que tienen condición de riesgo para que un virus que en una persona más joven o con una defensa normal, adecuada, competente, en esta persona pues este virus no produce neumonía, no produce una afección importante. Sin embargo, en un paciente con una condición de riesgo, el cuadro evidentemente se puede complicar. Entonces, doctora, sabemos que vivimos en un país donde la gente se pone muy creativa. Llegó el virus malo a la casa y la gente comienza a preparar remedios caseros, a preparar tés. ¿Qué tan efectivo puede ser eso para el manejo de un proceso viral respiratorio y para la mejora del paciente? Bueno, yo siempre digo que el mejor remedio es el que le receta su doctor. O sea, que ese es el mejor remedio. Todo lo demás, así mismo es. Todo lo demás, ¿conocen el efecto placebo? Sí, Efecto placebo, eso es, justamente. Los remedios caseros tienen pues una característica que es que primero trabajan aquí en la psicología del paciente y luego lo orgánico. El paciente se siente bien tomándose su té de chinola, tomándose su té de cebolla, su té de naranja, bueno, todo eso siempre y cuando no tengan mezclas de procedencia dudosa, combinaciones farmacológicas, porque hay pacientes que le añaden también aspirina, ibuprofen, acetaminofén a un té, lo cual realmente es impropio, siempre y cuando no tengan mezclas extrañas, fármacos en ellos. Bueno, si es natural lo puede tomar, pero el mejor remedio es el que le receta su doctor en la consulta. O sea que por lo regular estas patologías son autolimitantes, se limitan a ellas mismas. Así es, justamente. Son enfermedades autolimitadas. La gripe, por ejemplo. Se habla de que la gripe, que a veces, que muchos síntomas, que el paciente está muy malito, con dolor de cabeza, pero en la mayoría de los casos la gripe ni siquiera necesita medicación. Eso con a veces medidas físicas para la fiebre, tomar un acetaminofén de manera ocasional puede mejorar y se espera que en 7 a 10 días ya el proceso haya sido subsanado, es decir, que el paciente la haya superado sin mayores complicaciones.
Ahora bien, en los pacientes que tienen condiciones de riesgo, evidentemente, a veces tienen pocos síntomas, pero son pacientes que se complican y con esos pocos síntomas hacen una neumonía. Por eso siempre instamos a la población que ante cualquier sintomatología no espere tener 10 días, 15 días, 20 días para acudir al médico en busca de ayuda. Usted acude al médico sobre todo en el caso de la influenza, que en los primeros 3 días necesita ser medicada con oseltamivir. Ya pasado este tiempo, el oseltamivir va perdiendo eficacia en el tratamiento. Por lo que inmediatamente tenga sintomatología, acuda a su médico. Si el médico le dice, bueno, no tiene una condición de riesgo, no es una situación que se vaya a complicar, todo va bien, bueno, pues estamos tranquilos en la casa. Pero buscar ayuda siempre debe ser la primera medida. Entonces, doctora, el tema de los pacientes que ya tienen condiciones de tipo pulmonar previo, y entonces llegan estos virus, ¿qué medidas deben tomar para cuidarse o para prevenir que se contagien con estos virus? Sobre todo en los niños. Sabemos que tenemos en el país muchos niños con temas de asma. ¿Qué medidas deben tomar los padres para evitar que esos niños se contagien con estos virus que andan circulando y que se complique la salud? Hay una medida que es muy sencilla, pero que es muy importante, y es el lavado de las manos. Lavarse las manos, a veces lo subestimamos, pero en nuestras manos está contenida una gran cantidad de bacterias, de virus, y que nosotros, sobre todo en el caso de los virus, a veces inoculamos el patógeno directamente en nuestras vías aéreas cuando las llevamos contaminadas a la nariz, a la boca o a los ojos. Entonces, por lo tanto, el lavado de las manos es esencial. Lavarse las manos nunca está de más. Por otro lado también, evitar el contacto con pacientes que ya tienen síntomas que son pulmonares de vía aérea. Un paciente que está tosiendo no es un paciente que nos vamos a quedar ahí estáticos, que el paciente tosa todo lo que quiera frente a nosotros sin tener una medida de protección. Claro. Que por otro lado, no podemos también limitar la importancia que tiene el uso de las mascarillas a solamente si hay COVID o no en el país. La mascarilla es un recurso de amparo del cual siempre nos debemos valer ante muchas situaciones de la vida cotidiana, de hecho. Y es importante a veces, en muchos casos, los pacientes que tienen condiciones de vulnerabilidad son pacientes que en realidad eso queda ya a criterio y consideración de cada paciente, porque no es obligatorio ya el uso de las mascarillas. Pero los pacientes que saben que tienen condiciones de riesgo con la finalidad de evitar la transmisión, el contagio, la infección, deben valorar el uso de la mascarilla. Esto no es obligatorio, no estamos diciendo que toda la población deba ahora obligatoriamente colocarse una mascarilla para salir o andar en las calles. Todavía esa medida no ha sido emitida, pero si usted sabe que es un paciente con condición de riesgo, que se puede complicar más fácilmente que cualquier otra persona, la mascarilla nunca está de más. Así haya COVID o sea por influenza o cualquier otra afección pulmonar. También pues evitar el hacinamiento es muy importante. A veces los pacientes en los conciertos, en actividades abiertas, al aire libre también se exponen demasiado entre sí, tienen un contacto muy directo entre muchas personas y esto aumenta también la tasa de contagio y por ende también aumenta la tasa de incidencia, de prevalencia de la enfermedad y de mortalidad. Eventualmente. Bien, doctora, en este momento vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir conversando con la doctora Madeline Ceballos. Tenemos muchísima información importante que compartir con ella, así que no le cambies, regresamos en breve.